Ok, mira, te lo voy a poner más fácil. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. Verbo, simplemente, acuerdo al griego, que es logos, es un pensamiento declarado. 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 Significa utterance, que es una declaración. En el principio. Ahora tenemos que entender cuando Juan capítulo 1 versículo 1, cuando dice en el principio, en el principio de qué? En el principio de la creación. En el principio de la creación era el verbo, logos, pensamiento de Dios, declarado. El pensamiento de Dios, que es que una plan divina. Una plan divina. El logos es un pensamiento declarado, o sea, verbalizado, o sea, hablado, So, en el principio de la creación era el verbo. ¿Ok? Entonces, a través del verbo, que es una declaración, o sea, Dios hablando, Dios habló, se expresó, ¿verdad? ¿Y qué dice la escritura? En el principio Dios habló, dice, y dijo Dios. ¿Ok? Dios dijo, Dios habló, declaró. En el principio de la creación, Dios habló, Dios dijo que se haga la luz y se hizo. Ok. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, lo que dijo Dios. Ok. Ahora, está Dios y está presente en el principio lo que dijo Dios, que es verbo, palabra. En el principio de la creación, Dios dijo, verbo, palabra. Dijo Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que dijo Dios, lo que dijo, lo que pensó antes de declarar, antes de hablar, antes de que Dios dijo, Dios pensó primero.
Primero. Primero Dios pensó, primero analizó, primero antes de la fundación del mundo dice la palabra de Dios que el Cordero ya había morido, ¿sí o no? Entonces primero Dios pensó en que una plan divina. Y a través de esa plan divina dijo, voy a hacer los cielos y la tierra, lo celestial y lo terrenal. ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? A través de lo que dijo, a través de la palabra, de su palabra hablada. Entonces lo que Dios pensó, lo habló, lo declaró y ¿qué pasó? Se hizo real. Se hizo real y se manifestó. Se hizo real. Ahora, ¿cómo? Dios en el principio dijo y se hizo real y se manifestó. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde? Dios en el principio habló. Verbo. Declaración. Ahora, en el principio era el verbo y el verbo era. ¿Dónde estaba el verbo? Antes de hablar, antes de que Dios habló, ¿dónde estaba el verbo? No me digas que estaba aquí a su lado, porque no estaba en un lado. ¿Cómo va a estar el pensamiento? El pensamiento de Dios o el verbo a un lado. ¿Cómo va a estar el pensamiento de Dios, el verbo, a un lado de Dios como una persona, hermano? Eso no existe. La palabra de Dios dice, en el principio era el verbo, palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Dónde? En su pensamiento. La palabra de Dios procede de Dios. No está a un lado de Dios como una persona. Vamos a borrar eso porque eso no existe. No, mi hermano. En el principio era la palabra. En el principio ¿de qué? De la creación. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Es un pensamiento hablado, un verbo, declaración, una plan divina. Y esa plan divina estaba ¿dónde? En el pensamiento y plan de Dios en su mente. Ahora, ese verbo, ese pensamiento, ese plan divino, esa palabra embocada, esa palabra embocada se hizo. ¿Qué se hizo? Se hizo carne.